Nos vamos a encontrar el acá lunes. el lunes que... Y después empieza la cuenta regresiva para las elecciones, ¿eh? Sí, el próximo domingo, Día de la Madre, y después ya vienen las elecciones. Así es, 17:21 minutos en todo el país. El clima, viste que yo tenía frío, pero afuera no está frío, hace calor. Sí, pero hay por ahí una brisita fresca. Hay que cuidarse, ¿no? Hoy empiezan, a partir de mañana va a haber temperaturas más elevadas y el domingo otra vez vuelve a haber un clima más primaveral. Bueno, buenísimo. Entonces, nosotros acompañándolos hasta las 19 horas, también por la pantalla de Canal 6, donde ya estamos en vivo y en directo hasta las 19. Tarde de día miércoles, tremendo. Viste que el lunes nos despedimos y creo que está pasando a diario esto, ¿no? Que nos despedimos con algunas noticias de último momento, algunas situaciones en el ámbito político, económico, social. Y de repente, minuto a minuto, cambia todo, ¿viste? ¿Qué pasó ahora? Pero el lunes había pedido ya la renuncia. Ya se había bajado. Se había bajado. Y estaban viendo la posibilidad de la reimpresión de boletas y que vaya Santilli a la cabeza, porque ellos querían Santilli a la cabeza. Claro, estamos hablando de La Libertad Avanza, donde todo el partido está expectante porque obviamente tiene un epicentro muy importante en lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, en el centro porteño, viste que ellos allá tienen todo el poder de los medios, que algunos ya le soltaron la mano también porque hay cosas, o sea, lo que pasó, eso no hablamos, lo del acto del presidente, que fue el lunes. Fue después que nosotros nos fuimos. Ni los propios lo vieron, porque 0,3 hizo en rating en la TV pública. Ojo. Tenemos TV pública para el Movistar Arena del presidente, pero no tenemos TV pública para ver el partido del Mundial. Es tremendo. ¿Vos sabés que yo no encuentro la palabra? Yo te juro que quiero hacer una listita, así. Ustedes vean, no tenemos que enojarnos tanto. Es como, nos toman de tontos todos los días, eso está dicho. Pero lo del acto y que un presidente de la nación haga eso, te juro, yo nunca vi, y más en este contexto de crisis, y más con la cara de desquiciado que presentaba el presidente, porque es la verdad, haciendo una descripción, no sé en qué país viven, y obviamente hicieron una movilización del país de acá, dice que fueron 6 colectivos, ¿puede ser? De movilización la Libertad. Paga, nada gratis. Por nación, por supuesto, estamos pagando nosotros. ¿Sabes por qué Después hago de referencia? que los choripanes, la madre en coche, le pagaron, y no fueron con colectivitos, sino más. Agencias de turismo pagaron. Es tremendo. Aparte el viático que le dieron. Pero yo creo que todo eso va a ser contraproducente, o mejor dicho, va a seguir perjudicando a la imagen del presidente y a la imagen de lo que tiene este partido a nivel nacional. No solamente en Buenos Aires, sino cómo va a afectar al Partido de la Libertad Avanza en Misiones, en Corrientes, en todos lados. Es que estamos viendo todo. Yo no creo que una persona que hoy esté preocupada para poder pagar los servicios, que no, ya estamos a 8 y que está juntando moneditas para llegar al 10, ni siquiera al fin de mes. Sí. Que ve que no se avanza, que no hay aumentos de los sueldos pisados hace rato, que cada vez las cosas están más complicadas. Esa persona que todos los días se levanta triste y que sin ganas, pero dice, voy a trabajar solo para pagar deudas, porque antes uno trabajaba y tenía sus deudas, sus lugares de esparcimiento que elegía y su ahorrito. Bueno, esparcimiento y ahorrito, olvídate. Deudas. Yo no sé con qué ganas ellos, y encima cuando ven esto, ¿cuántas ganas más le da para seguir? ¿Quién? Cuando decís a ellos, la gente que está padeciendo, la que la que está triste, la que le está pasando mal. Sí, que es la mayoría, te puedo asegurar el 85-90% de y encima que te digan, vamos, el esfuerzo que valga la pena. ¿Qué esfuerzo? O sea, mi esfuerzo, porque tu esfuerzo no lo veo. Al contrario, me estás diciendo a mí que no hay plata para esto, que no hay plata para lo otro, que no hay plata para lo ello, pero se hizo semejante movida. Querés reimprimir boletas por un capricho, porque tu candidato sospechado de narco, lo bajaste y encima querés que yo te pague tu boleta. Me parece que es demasiado así cuando lo contás todo junto, es que es así, pero es la verdad. Es la realidad, es la cruel realidad. A lo que voy, ¿no? Venían con una idea ellos, y yo creo que ellos en el fondo están llevando a cabo ese plan, que era tener un pueblo obediente,
triste y que se conforme con lo que tiene y que también se conforme si sigue perdiendo derechos. Porque tienen el discurso de que en 20 o 30 años, supuestamente, íbamos a estar mejor con estas decisiones políticas. El país, y obviamente todos, desde los gobernadores, desde la dirigencia política, pero encima la ciudadanía en general, está observando que esto fue un experimento muy peligroso para la vida de todos. Porque mientras, como vos bien relataste, todo el mundo está preocupado y estamos un 6 de octubre, 8 de octubre, hoy. Preocupados porque ya están llegando, porque ya llegaron las facturas, porque hay que pagar el agua, los impuestos, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, y no hay plata que alcance en ningún lugar. ¿Cuántas pymes se están cerrando todos los días? Y en simultáneo, el gran personaje vocero de Milei se pasaba por todos los canales pidiendo cárcel o bala para los pibes chorros delincuentes. Hoy ese hombre, realmente que se creyó canchero, se le empezó a descascarar toda esa mentira que tenían y que también muchos medios, todo el mundo sabía esto que venía desde el año 2019, la investigación 2021. Sin embargo, lo invitaban. Ahí esa es la complicidad también de los medios. Pero si el que iba candidato de vicepresidente de Esper, era periodista. Es periodista que siempre transmite de la torre de Trump en Estados Unidos con su amigo Feynman. Rosales. Ni lo mencionó Feynman. No sé. Ni lo mencionaron. Era el candidato a vice. Pero, ¿sabes a lo que me da bronca? Porque se suma a todo a esta pantalla que se generó, que genera siempre la derecha. Inventar candidatos, le dan todo el poder, de repente fulano de tal aparece en todos los medios, todo le rinden pleitesía, todo, mirá, nos va a salvar la vida. Te inventan un candidato obediente al sistema y a los intereses que maneja el jefe. Claro. Eso pasó con Milei. Ellos habían peleado en su momento, pero era por plata, por negocios, y evidentemente Milei sabe todo de dónde venía el financiamiento de la campaña de Esper. Ahora ya no lo puede sostener más, pero también formó parte de esa mesa y vio todo. ¿De dónde va a salir tanta plata? Y sí, tampoco pudo frenar la extradición, no le quedó otra que el gobierno no le quedó otra. Claro, pero a lo que voy, fíjate, ¿sabes qué me hizo acordar? Cómo los medios son muy importantes, estos medios corporativos que vemos todos los días, La Nación Más, TN, Clarín, la radio Rivadavia, radio Mitre, viste que todo el mundo lo tiene como que, wow, los periodistas, los respetados, lo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo supuestamente nosotros los del interior, viste, son siempre cómplices de todos estos personajes. No te olvides, el programa Animales Sueltos, ¿te acordás? Fantino. Le ponía a todos y decían, acá vamos a hablar de la mesa judicial que se está armando para desenmascarar la corrupción kirchnerista. Y ahora no le gusta ¿Y quiénes Fantino estaban en esa mesa? ¿Te acordás? Estaban todos los que están ahora. Esper. ¿Sabés también quién estaba? El que está preso, el falso abogado que decían. Sí, no me acuerdo ahora el apellido, pero sí el que estuvo. D'Alessio estaba en todos los medios y decían, le presentamos al experto en cibercrimen. Trucho. Malandras. Todos. Bueno, también estaba porque ese encima, candidato a vice. Rosales, que hacía periodismo. Pero a lo que voy, cómo la derecha siempre inventa candidatos o candidatas obedientes y que cuiden sus intereses solamente personales. A la persona seguramente le va a ir mejor, porque tiene todas las luces prendidas, encendidas, dando consejos, claro, dando grandes discursos, pero a la hora de la verdad son cómplices siempre de estos modelos económicos que destruyen la vida de los argentinos. Por suerte, esto se está destapando y muy rápido, porque vos te pensás que, como bien Milei dijo, fui el presidente que tomó la decisión de meterla presa a Cristina. Lo dijo, y después el periodista, cómplice de siempre, Majul, le dice, bueno, pero usted no pertenece a ese poder. Bueno, ahí está, quiso arreglar, siempre mentira, dicho. ¿Verdad? ¿Viste? Ya lo había dicho. Y lo había dicho. Lo dicho está. Y casualidad que a Cristina la metieron presa porque fue la única que se enfrentó a estos grandes poderes, porque le metieron presa y le condenaron sin una sola prueba.
Y vos sabés que yo estoy harta también de escuchar que digan, ay, ahora dicen, el mileísmo es lo mismo que el kirchnerismo, porque es populismo de derecha, populismo de izquierda. No, señores. Durante el kirchnerismo a vos te fue mejor, a tu mamá, a tu hermano, a tu tía, a tu comercio, empleo registrado, derechos. Tenías la posibilidad de disfrutar, no sé, fin de semana un asadito, comprarte cerámicas para hacer la casa, para hacer la ampliación. A todos nos mejoró la vida esos 12 años y medio, y a las provincias. ¿Ustedes se acuerdan lo que era Misiones en los 90 cuando nosotros recién vinimos? ¿En el 96? Esto, la costanera, no existía. Eso no fue arte de magia. Decisiones políticas en su momento de Néstor Kirchner que le dio todo a Misiones. Y se pudo hacer una transformación impresionante de la ciudad que disfrutamos todos hoy. Yo te juro que estoy cansada porque no es que uno sea fanática, yo no soy kirchnerista, yo la defiendo a Cristina Fernández de Kirchner porque fue una mujer que nos dio los mejores años cuando fue presidenta. Y nosotros que veníamos de una generación bastardeada en los 90 y nos vendían espejitos de colores cuando el país cada vez estaba peor. Y uno tiene que tener memoria. Y no vale todo. Porque ahora ese discurso que quieren instalar es como que el misleísmo es lo mismo que el kirchnerismo, pero solamente que uno es de derecha e izquierda. ¡Mentira! Pero Estos son ¿quién lo está estafadores. instalar? Los que corrieron como rata de ahora del mileísmo, pero que le apoyaron para llegar a la presidencia. Exactamente. Estamos en la misma. Pero, ¿sabes que a mí, por ejemplo, un Schiaretti, un Pugliaro, todos esos que siempre... Pero ellos le apoyan todo a Milei porque el otro día le votaron todo a favor con el tema de las mineras. Bueno, pero para eso estas charlas por ahí y todos los programas en el interior, porque cada uno tiene una realidad distinta. Nosotros tenemos una realidad distinta a Buenos Aires, a Corrientes, a Chaco. Pero ¿dónde voy? Que estos grandes medios corporativos llegan a todas nuestras casas. Sí. Y hasta ahora vos le vas a ver a alguien, nunca me olvido cuando los chicos de La Chicharra hacían los videitos, que en algún momento van a volver, en la calle. Un chico que vendía acá en el centro de Posadas, vendía medias el año pasado, hasta el año pasado. Y se le preguntó, ¿no? Y decía, porque Cristina tiene que estar presa, en ese momento Cristina todavía no estaba presa, tiene que estar presa por todo lo que se robó, por el PBI, por el FMI, cualquier cosa decía, ¿no? Repetía lo que decían, escuchaban los medios. Los grandes medios de comunicación. Y le preguntaron, ¿y vos cuándo estuviste mejor? No, y yo estuve mucho mejor cuando gobernaba Cristina, porque mi mamá tuvo la jubilación. Pero, ¿viste? Y uno no puede empezar a discutir con todo el mundo, pero vos te das cuenta que cómo los discursos llegan a las casas. Y también sabés que tiene que ver que esas generaciones, bueno, está bien, estaba vendiendo medias, capaz que en ese momento estaba en una crisis económica, o también porque necesitaba para otra cosa, pero esas generaciones que son las que salen y repiten el verso y tienen entre 30 para abajo, nunca vivieron una crisis económica. No pasaron la que nosotros ya pasamos con nuestra edad, la que pasaron nuestros padres. Sí, y a veces uno en la bronca y después decís, ¿sabes qué? Está bien que se peguen la cabeza contra la pared, que vean lo que son las crisis para que la próxima vez piensen 5 veces, no 3, 5 veces antes de votar. Sí, el tema es que después nos perjudicamos todos, ¿viste? Claro. Yo por ahí opto a que haya un pueblo por ahí más consciente y que siempre vote en defensa propia, por lo menos. Pero por eso te digo, pero ahora van a saber que estas medidas que te decían ellos que eran lo mejor, no fueron lo mejor. No te llevaron a mejorar tu calidad de vida, te la llevaron a tirar para atrás. Todo el tiempo. Entonces, para ver las diferencias, ¿entendés? Sí, vos sabés que nosotros... Porque ellos nacieron en buena época. Y no transmitieron tampoco, no se transmitió en las generaciones, ¿no? No sé, cada uno viene de distintas cunas, ¿no? Yo por ahí vengo con una formación desde chiquita, porque mi papá siempre fue dirigente sindical, concejal, militante político, o sea, uno mama eso en la casa, ¿no? Sí, bueno, en mi caso no fueron dirigentes, pero fui viendo las crisis, ¿entendés? Claro. Fui viendo cuando estábamos un poquito mejor, cuando estábamos para atrás muy mal. O sea, uno toma conciencia, ¿no? Claro, exactamente. Y hay una juventud que por ahí no, pero no solamente la juventud. Hubo gente muy grande, hasta jubilados le votaron a Milei, ¿viste? Sí. Y bueno, comerciante. El jubilado que se pasaba mirando todo el día TN. Empleado público. Empleados que cree que por ser empleado público va a tener asegurado su sueldo toda la vida, y no es así, porque un día puede venir a la provincia y decirte, mirá,
hay este mes no recortes. llego a pagarte el sueldo completo o no tengo para pagarte el último día hábil del mes que se termina. Sí. O sea, Todos, hablar de política es hablar de esto, es de la realidad y de lo que está pasando, de lo que nos dijeron durante mucho tiempo y el desastre que están haciendo, encima gozando de grandes negocios y la gran corrupción, hasta incluso como nunca se había escuchado en la política argentina, el narco metido en la política, que por suerte, como digo, muy rápido esto se desenmascaró, bien por Juan Grabois, que fue el que llevó adelante en Argentina instalar el tema, hasta que tomó La Nación Más, parece que no era cierto lo que decía Grabois, ¿viste? Hasta que salió esa transferencia de $200.000. hasta y que en realidad el Banco de desenmascaramos- Estados Unidos no presentó el resumen. Claro, y instalamos esto de desenmascarar a todos esos truchos. Yo me acuerdo, el D'Alessio, ¿te acordás Cositorto? El que dice que aportó también Sí, a y salió a Santilli. decir hoy que él le aportó a Santilli y a Milei para la Ujú. campaña del 2023 y ahora lo niegan. Y está preso. Claro. Fíjate cómo terminaron todos estos personajes. El D'Alessio que tuvo comunicación con Patricia Bullrich en su momento. Es impresionante cómo se están cayendo todos estos personajes que han hecho mucho daño al país, ¿no? A la gente, digo, porque han metido un discurso. Cositorto te decía que si vos vendías, no sé, unos cuantos sillones y esa plata invertía no sé dónde, y una estafa piramidal en que acá en Posada conozco a muchos que se quedaron sin nada por meterse en esos telares, no sé qué era. Yo jamás dije nunca, ni con esas aplicaciones Ni con la truchas. cripto, nada. Nadie nunca va a ser millonario por un milagro. ¿Entendés? Nadie. Y siempre eso transmitimos desde acá porque son especuladores que, o casualidad, siempre toman a la gente más humilde, a la mejor formada, hasta incluso las formadas también pueden caer, pero siempre se abusan del que menos tiene, del más vulnerable, que está necesitando. Es lo mismo que cuando ponen casino en cada esquina de un barrio, No, ¿viste? o que van y le dicen, fíjate, en el banco te dan un 30% de interés, yo te doy el 75%. Eso no existe, gente. Y a veces con querer, decir, mirá, qué bueno, si yo Conocemos pongo varios que esto, cayeron. si yo pongo esto, en vez de comprarme esto, me voy a comprar, terminan perdiendo todo. Hay que tener Porque hay cuidado. gente que no ha ¿viste? sido vulnerable económicamente y ha caído como... Sí, vos sabés que sumado a todo esto, como decíamos, evidentemente todo el mundo sabía también que Esper había sido financiado. Cuando vino a Posadas Esper, yo me acuerdo. Cuando le fueron a recibir y dónde estuvo, acá en una cervecería. Nunca me gustó ese personaje porque siempre me pareció nefasto y un chanta. Como siempre lo veo, y más aún cuando después empezó a tener todos esos discursos tan violentos, De odio, tan sí. despreciables, de odio, exactamente. Era la voz cantante. De odio, Ni sí. Milei se animaba tanto a lo que decía Después Milei. empezó. Porque fíjate que ayer en el Movistar Arena, no, en Mar del Plata, dijo que a los narcos y a los chorros no le iba a dar cabida, justamente, a los que tenía adentro, a los que tiene todavía, porque sigue siendo la Libertad Avanza y ahora pidió licencia. No sin goce de haberes, licencia, o sea, le vamos a pagar el sueldo nosotros. Todavía no está aprobado eso, no sabemos. Sí, pero- Aparentemente la quieren expulsar. Pero hoy no consiguieron el cuero, me parece. No, pero en algún momento. Sí, hoy pero no era una mientras tanto- sesión ordinaria. Pero mientras tanto va a seguir cobrando de nosotros, porque él no va a renunciar por su, no va a, Claro. no quiere perder los ¿Te acordás fueros. lo que hicieron con el legislador que salió haciendo cosas extrañas? La en el teta, Zoom? le Claro. sacaron perdón, de la ¿En teta. cuánto le sacaron a ese Pero diputado? enseguida. ¿Por qué? Porque era peronista, era el frente de todos en su momento. Lo volaron rápido. Bueno, ¿y esto? Bueno, ¿te acordás Cuele? Cuide. Que tanto que, ay, ¿cómo le vamos a sacar los fueros? ¿Cómo? Fueron y Déjense se le joder, sacaron. boludo. Sí, O sea, tal déjense cual. de tomarnos el pelo. Ya me hacen, viste, me hace enojar. Bueno, tranquila, Me es hace muy bien, yo miércoles. vengo Es muy tranquila. miércoles con olor a viernes porque después Che, tenemos estudiantina. Diría Pelito, ya Tranquila. vine con la molotov a mano. Tranquila. Yo te tengo que calmar, Paquirate, que yo me calmo para que no salga esto. De sus caballos. Me hace enojar. No, volviendo al tema. Digo, todos estos personajes siempre son funcionales al proyecto político y al modelo económico. Entonces buscan a alguien que convence, que tiene el poder de la palabra, bla, terrible, chanta todo. Mira, D'Alessio, Cositorto, Esper. Ahora la van a fabricar a esta chica que ni siquiera hasta estafan el nombre. No se llama así. No se llama Karen Reichel, tiene otro nombre. Ese nombre es de fantasía.
O sea, estafan hasta con los nombres, con eso le digo todo, porque son unos Aunque estafadores creo que es bastante conocida. seriales. Sí, pero dice que se llama Karina Velázquez, no sé, Gómez, algo así. O Celia Velázquez. Vamos a poner... No importa, pero ¿sabes lo que te digo? Que estafan hasta con los nombres. Sí. Bueno, ahora esta va a ser la candidata aparece, después está Santilli, que es del PRO, toda una mezcla. Sí, que Santilli quería ir primero. Y no, hasta ahora no le permitió a la justicia, creo que dice Es que ya no. creo que no... Bueno, pero lo que quiero ir, porque tengo este material para no pasar, es que esta historia de Esper ya se sabía y había pasado, dice que por manos de la ministra Bullrich, que había contestado un informe que había pedido Estados Unidos ya en el 20, que ella tomó conocimiento porque esto comenzó en el 2019, en el 2021, y que continuó y que ya obviamente como ser ministra de gobierno, tenés toda la información de cada caso, o no vas a tener la información de un narco que está en tu país hace 4 años con pedido de extradición. Esto contaban en La Nación Más. No en C5N, en La Nación Más contaban esto, y la cara de hipócrita de la Cristina Pérez. ¿No? ¿Desde cuándo? ¿Cuántos dólares? O sea, como que ella desconoce, ¿viste? Esa es otra partícipe necesaria siempre para llenar la cabeza de odio a la gente, que lamentablemente termina siendo el eslabón el que se corta más rápido, ¿no? Porque la gente es la que cae en todas estas trampas donde el periodismo desde hace un tiempo ha sido cómplice de todas estas políticas. A ver, escuchamos el videito. El Ministerio de Seguridad les llega un requerimiento de Homeland Security y dice, señores, este ciudadano argentino, tenemos registro de que ha incurrido en una cantidad de delitos en Estados Unidos. ¿Qué saben de él? Le preguntan a la Argentina. Y la Argentina elabora un informe, 2 en realidad informes, a los cuales accedimos 4 años después. Pero a la luz de lo que ha sucedido en las últimas semanas, cobran otra relevancia las cosas que son mencionadas en este informe. Por ejemplo, se los indica a Fred Machado y a la organización que integraba como parte de, o como involucrada, como vinculada a 4 aviones, y dice, cuyos registros fueron alterados por los acusados para facilitar el tráfico de cocaína de cárteles mexicanos. En diciembre de 2018, o sea, previo a la campaña de Spert, con la cual, a la cual él financia, se estrelló un avión en Venezuela con 1.200 kilos de cocaína del cártel de Sinaloa. Y los indican a Machado como perteneciente a la organización de la cual este avión era dueño, digamos. Escucharon bien, 1.200 kilos de cocaína. Pero, y en Estados Unidos detectan que tenía que ver con el cártel de Sinaloa. Perdón. En marzo del 2019, también antes de la campaña de Spert, otro avión estrellado en México con 1.215 kilos de cocaína. Los siguientes 2, uno en enero del 2020, es interceptado en Guatemala, precisamente donde estaba haciendo inversiones Fred Machado, con 1.700 kilos de cocaína. Y luego, en febrero del 2020, otro avión, es interceptado en Belice, con 2.300 kilos de cocaína. 2.300. 2.300 kilos de cocaína. 2.300. Estas son las operaciones a las que en ese momento la justicia estadounidense ya tenía en la mira a Fred Machado por estas operaciones. Entonces le pregunta de vuelta a la Argentina, bueno, ¿qué está haciendo Fred Machado en el país? Y el Ministerio de Seguridad le contesta, bueno, financió la campaña efectivamente de José Luis Espert, aportó fondos y transportó y le prestó, digamos, el transporte en los aviones para esa campaña. Ya lo sabía el Ministerio de Seguridad en ese momento, ya lo tenía registrado y enviado a Estados Unidos esta información. Pero además, lo que revela es una cantidad de relaciones que también Machado habían construido alrededor de los años. Por ejemplo, Perdón, menciona, me haces pensar en la exigencia de la ministra Bullrich para que aclare. Claro. Porque ella le decía, Seguridad tiene que Ella salir ya a tenía la aclarar. información de antemano. Él tiene que salir a aclarar. Si decía. bien no los elaboró durante su gestión, ni la de Macri ni en esta, es un informe del Ministerio de Seguridad. En el 2018 la ministra Bullrich era ministra de Seguridad Sí, de hasta Macri. diciembre del 19. Exactamente. Pero bueno, lo cuentan ahí, que esta información que todo el mundo ya lo sabía, aún así, fíjate cómo ellos son cuando van a los medios, cuando te hablan o dan grandes discursos de que luchan contra el narcotráfico, y siendo muchas veces cómplice de todo esto, porque es el narcotráfico siempre y cuando, si es un peronista, mira, deben estar buscando
si hay alguna transferencia de alguien, porque eso intentó la Libertad Avanza y sus cómplices durante todo este tiempo buscando si hay una transferencia de alguien conocido. Hasta Pero ahora sí, no encontraron, pero porque si si no sería un la golpe de misma Estado. periodista que lleva el programa que vimos recién fue la primera en tirar la relación de la foto de Tayana con Chávez en el 2009, cuando eran Bizarro. canciller los dos allá, solo porque para Estados Unidos es está con el narcotráfico. O sea, solo porque Trump dice que está... Sí, o sea, no es lo mismo. No, yo creo que en todo esto Y después sí siguieron toda desenmascaró y se le está cayendo la imagen y por supuesto el apoyo también al gobierno nacional en todas las provincias, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo nos ven a nosotros en algunos medios internacionales con este espectáculo que hizo el presidente el otro día, acarreando gente como ganado, como ellos dicen siempre, que vos le llevan colectivo a la gente, entonces acarrear como ganado? Ellos hicieron exactamente lo mismo y supuestamente era la nueva política, lo novedoso. Así nos ven en algunos países. A ver. Tenemos la economía de Argentina es catastrófica, así que su presidente parece estar buscando otra salida profesional. El concierto que dio Milei ante 15.000 jóvenes de su país no tiene desperdicio. La excusa era la presentación de su libro La construcción del milagro. ¿Y qué milagro? Un acto que comenzó con vídeos de explosiones atómicas y demoliciones de edificios. Un presidente versionando temas de rock sin pudor ni complejos, homenajeando a Charlie Kirk en un intento de recuperar ¿qué? En medio de un sinfín de escándalos y con su imagen pública en caída libre. Yo no podía ver, obviamente no lo miré así en vivo, pero algunos canales estaban transmitiendo y uno Yo hace justo hice zapping, ¿no? zapping y me quedé un ratito y justo me quedé cuando empezó a presentar a los integrantes de la banda presidencial. Él es el famoso jefe de la banda. Claro, ¿Viste pero cómo la decía banda, Feynman de Cristina? lamentablemente El la banda jefe de esa la le banda. pagamos el sueldo todos nosotros. Dejate jorobar. Diputados. Impresentable. No, Pero bueno, no. no Para me nosotros es impresentable. No hay... Yo no encuentro todavía Nunca la palabra. vi. Mirá que descaro. Menem hizo las suyas también, pero así tan... Pero no tan en vivo y en así. directo y no veíamos tanto, parece, déjame ¿no? jorobar. Hasta los periodistas de A24, estos que también eran muy amigos, el que se había enojado hace poco con Luis Esper porque no había confesado la transferencia que había recibido, hablo de Pablo Rossi, que está en A24, que es tremendo gorila, pero ahora dice, o sea, basta, ya, nosotros no podemos soportar esto. Fíjense lo que decían. 12 millones de la pobreza. Yo les voy a decir algo. Se es pobre a partir de esta línea. Se es pobre. ¿Estás acaso pobre? Salí de esta línea. ¿Saliste de la pobreza? En serio. No, en serio. Se mide la pobreza por ingreso. Ok. Estás acá. Estás 2 pesos menos del límite. Sos pobre. Estás 10 pesos encima del límite. ¿Saliste de la pobreza? ¿Nos contestamos en serio eso? No. No. Para salir de la pobreza crónica, estructural, multidimensional, hace falta mucho laburo. Que a lo mejor es por acá, pero yo estoy convencido que a lo mejor si se hacen las cosas bien, llegaremos. Pero calma, muchacho. Calma. Calma. La autocelebración a destiempo puede sonar como una ofensa. Sí, y fíjate la cara de enojados de todo esto, porque yo creo que nunca tuvieron a alguien que los destrate tanto también, porque ellos, tanto Rossi, Feynman, todos los periodistas, no es hacer periodismo de periodistas, pero vos decís, la pucha, nos mienten todo el santo día. El otro día decían, che, estamos hablando de Esper, pero no nos olvidemos que la condenada, que Cristina, Sí, es como Cristina. que no, tiene una obsesión, no Todo pueden el dejar de tiempo. mencionar. Y no son parecidos. A Cristina tuvo una condena política y es inocente y se va a demostrar ¿sabes en este qué? tiempo. Ella está cumpliendo lo que le ordenaron, está haciendo la domiciliaria, Sí, está en su pero casa. es injusto. Bueno, pero por eso te digo, ella está haciendo su proceso para revertir Ujú. eso.
Eso ya está. Como decía, estamos hablando de Esper, no me quieras correr el foco. Claro, pero aparte A de una eso voy. realidad que no se podía tapar, pero también están enojados porque ellos se jactan, y el presidente de la nación, de que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. ¿Quién salió de la pobreza ahora? Y como él bien lo dijo, ¿cuál es el ingreso que tiene un jubilado de la nación en este momento? Y aunque los diputados, siempre repito, vetaron un pequeño aumento y un pequeño aumento en el bono. No nos olvidemos de eso, porque todos dicen mucho discurso, pero a la hora de la verdad votan cualquier cosa. Y acá nadie se salva solo. O sea, los jubilados seguramente son padres, madres de muchos dirigentes de todos lados. Pero otra cosa, esto ya era insostenible. Y vos decís, dejen de mentir que sacaste a 12 millones de personas cuando la canasta básica familiar que muestra el INDEC no condice con la realidad. No. Porque más o menos dice que una persona, o que el salario mínimo, ¿cuánto? 400.000 pesos. ¿Quién vive con 400.000 pesos? Pagando luz, agua, gas. Salvo que vos seas parte de la familia y que aportes eso, o todo el mundo. Como éramos nosotros en los 90, que nos juntábamos entre 4 o 5, vivíamos juntas para pagar menos todo. Tal cual. Eso se está volviendo nuevamente a llevar, no solamente ya entre amigos o estudiantes, hasta entre familiares, te digo, Familiares que dejan de alquilar en algún lado y dicen vamos a compartir una casa y vamos a pagar entre todos. Eso está pasando ahora y ellos se jactan de que son los capitalistas. Son capitalistas y vos tenés que ir a comprar un tomate porque no podés comprar 1 kilo de tomate como antes. Por raciones de la comida. Van a volver las galletitas por 100 gramos, 200 gramos, de acuerdo, por 1.000 pesos, por 100 pesos. ¿Eso es ser capitalista? Como decía Cristina antes en su momento, vuelven todas esas marcas cuchuflito, que no están mal, hay distintos tipos de marcas. Pero ni esas están ahora. Pero siempre para ellos lo mejor y para todo el resto, o sea, la mayoría de la población, que se arreglen con lo que le alcance y que sobrevivan. Ojalá, que creo, porque la única manera de ponerle freno a toda esta gente es con el voto el 26 de octubre, para que tengan y se despabilen diciendo, che, todo lo que vos estás diciendo es una mentira total, a nadie le está yendo mejor, al contrario. Y después vamos a pasar una nota porque anoche la Herrera, el candidato del Frente Renovador, estuvo en Blender, sí, con Tomás Rebor y todo ese equipo. Ese programa es espectacular también, yo consumo mucho streaming de eso, político sobre todo. Muy buena presencia y también lo que me quedó el título, ¿no? Estamos viviendo una pandemia económica. Y lo dijo muy bien, más allá de que él obviamente va y dice, Misiones, tenemos que defender a Misiones, o en este contexto, obviamente, pero que yo creo que se va a venir una época en la que vamos a hablar de Misiones y de una nación, porque solitos nosotros no podemos aparte, contra todo tampoco, él en la nota dice claramente que la palabra federalismo acá nunca es se una tocó. Mentira. No, pero acá, en el gobierno de Alberto Fernández hubo federalismo. Ahora. Ni nombran esa palabra, ¿viste? Que ahora, nosotros, como al principio acompañamos la gobernabilidad, porque bueno, entendimos que los misioneros una gran mayoría la había votado, pero eso, acompañar gobernabilidad es acompañamos, pero también nos acompañás. Y acá la palabra federalismo no existió. Sí, ahora vamos a entrar en eso, pero antes de ir a lo de Herrera, quiero mostrar quién es la candidata ahora de La Libertad Avanza, estos personajes que nuevamente siguen inventando, ¿no? Porque a esta candidata dice que muchos la conocen porque salió en revista Playboy, porque era una vedette muy importante antes. Me delata la edad. En la época de Porcel Olmedo. ¿Tanto? Sí, no parece tan grande, Sí, es de esa época. ¿Cuántos años tendrá? Y debe tener 60 y pico. No. Sí. Bueno, no tiene nada de, viste, está con mucho voto, que parece, porque parece mucho más joven. Yo le daba 50, 49, 50. No, es mayor que yo seguro. Bueno, a 56 ver, años tiene. 56, bueno, aparenta, ¿No? Está muy bien conservada, dirían. Sí, ella fue vedette, actriz y era modelo también. Ah, bueno, sí, está re preparada para el Congreso. A ver, ¿qué decía ella hace un tiempo en las redes sociales? Gente bien, como dije, y que a muchos también le molesta. ¿Quién es gente bien? Sí, gente bien que no vivimos del gobierno, que pagamos los impuestos, que lo bancamos a ustedes, vagos, planeros. Bueno, ya que quieren, podríamos hacer como un Muro de Berlín, ¿viste? Que de un lado estén los kirchneristas, que les encanta vivir así, de planes, que le dé la migaja del gobierno, que los afanen, los insaurraldes, que miran cómo se van en yate unos y los otros se quedan en sus casillas.
Hagamos una cosa así. Y del otro lado tenemos el capitalismo, el que nos gusta crecer, el que nos gustan las grandes empresas. Hagamos una cosa así, el muro. No está mal, Un muro, un gran muro. Qué bueno está un gran Estado. ¡Ay, Dios! No. Tiene un programa de televisión en la TV pública de mascotas, mascotas. no sé si los domingos Sí. o los días de semana, bastante mediocre porque lo miré el otro día al pasar y me quedo con el programa que hay en el Canal América los domingos. Pero el de ella, mediocre total. No, pero aparte ese discurso de odio y de desprecio, porque Todos te son puedo iguales. asegurar que mucha gente que vive en las villas, que dice, o que cobran un plan, votó a Milei en su Sí. momento con una esperanza. Claro, Y porque te tenían... puedo asegurar que toda esa gente que acarrearon el otro día al Movistar Arena, yo vi imágenes, sin estigmatizar a nadie, pero no veíamos la alta sociedad. Era gente muy humilde que fueron llevados de todas las provincias. No eran magnates. No puede decir esto, hagamos un muro. Bueno, eso es lo que piensan, desprecian a los pobres, los usan solamente para intereses personales, porque dicen, estamos acá del lado del capitalismo. El capitalismo, dice, ellos son capitalistas, pero para un sector solamente de la sociedad. Y está demostrado, a los grandes dueños del país les fue mucho mejor con todo esto, con la timba financiera, pero después al pueblo en general. Anoche lo dijo Herrera, quiero compartir esta nota que publicó Misiones Online, si podemos poner en pantalla, Fede, de lo que justamente yo lo escuché, lo miré, me re gustó su participación, porque habló de las provincias y del federalismo, ¿no? Y también le da como un baldazo de realidad a los porteños, en este caso, ¿no? Hay algunos que creen que Buenos Aires es capital federal, provincia de Buenos Aires, y se terminó el país, mejor dicho, que eso es Argentina. Cuando ya te dicen los argentinos por ahí ni conocen las provincias Tal cual. y cómo vivimos, ¿no? Tal cual. Yo el otro día, que me fui, que siempre cuento, hasta Mendoza, conocí muchas provincias por tierra, y qué distintos que somos, ¿no? Y vos veías en algunos lugares, algunas fábricas, Santa Fe, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los lácteos. Yo nunca había visto esas grandes, ¿viste? De cómo se maneja esa economía en esa provincia. Río Negro, no conozco, pero es la manzana, la pera, ¿no? Sí, en la parte del Alto Valle. El Alto Vos Valle. tenés más la parte ahora del gas, petróleo también que hay. Nosotros que tenemos el tema de la yerba, Mendoza, son realidades distintas y muy ricas en todo el país y muy distintas, cosas que ni siquiera hablan por ahí en algunos canales, ¿no? Y está bueno que ayer cuando fue Herrera era como que hablaba en nuestro idioma, porque nosotros sí ya podemos hablar de Misiones porque conocemos. Y también tiene un conocimiento, como bien lo dijo él, una persona que ya fue gobernador, que todo, y que va a lo que se viene, y ojalá sea así, de que va a haber un volumen político nuevamente en el Congreso. Sí, de que es la lo que hablábamos Nación. el otro día, que se perdió muchísimo. ¿Puedes poner en la pantalla mientras, Fede? A ver, ¿tenés? A ver. Como quieras, como quieras, como quieras. No más que nada para mostrar también y contar lo que dijo Herrera, que es el candidato del Frente Renovador y estuvo invitada ayer en este canal de streaming. Cuando que uno es muy habla del listo. panorama... A ver, ponelo. No se escucha. Vamos, tranqui, no hay problema. en particular, pero con este gobierno nacional, Relación porque la misma verdad del es que gobierno la nacional relación con las misma provincias y y con los gobernadores ha sido un tema en sí mismo. Se arrancó como siempre con algo más de diálogo con los gobernadores y de repente hoy parece que el escenario está un poco más picado, es la sensación que da. No sé vos cómo la ves. Sí, muy complejo. Muy complejo. Primero porque, viste que durante el primer año, los primeros 2 años, alguien que fue gobernador y que tuvo la oportunidad de tomar decisiones, el primer año uno trata de ayudar y acompañar a lo que la mayoría del pueblo decidió quién lo va a gobernar, ¿no? Pero después de ese tiempo uno empieza a evaluar el debe y el haber que tienen las provincias. Sí. Y es muy claro que las decisiones se toman a nivel central y siguen siendo decisiones centralistas por parte del gobierno nacional. Eso afectó y afecta muy duro a las economías regionales en todas las provincias. Están muy mal. No hay una economía regional, por lo menos en la provincia de Misiones, que se haya salvado de la motosierra, ¿no? Es durísimo, ¿no? El problema... Ahí veo que toman mate con el sector yerbatero. El sector yerbatero está en una emergencia muy
compleja. Bueno, desarmando organismos. Muy también, compleja, muy compleja, porque el sistema de regulación, después de haber eliminado el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es digamos, el ente que generaba toda la estructura de costos productivos y que ponía el precio, si se quiere, bueno, esa desregulación, ese libre mercado fue muy complejo y está siendo muy complejo para la provincia. Lo mismo pasa con el sector foresto industrial. Viste, la madera, Sí. Gran parte de la madera se vendía a la obra pública en Argentina. Otras se exportaba. Hoy tenés un dólar que no conviene el dólar exportador, ¿no? Necesitas un dólar de 1.700, 1.800 arriba para poder exportar la madera. Se cierran los mercados y dice, bueno, pero andate a la obra privada, con la recesión que hay, la obra privada, te la debo. Claro. Entonces, claramente las provincias están muy afectadas con sus economías regionales y eso se traduce en una palabra que el misionero la conoce muy bien, que se llama la púa. ¿La qué? La púa, sin Púa. plata. La ¿Qué tal le cual, dicen? la púa. Sí, no, realmente un poco de realidad también del interior en todos estos canales, que está bueno porque yo también siento que nada se puede transformar si no es en una unidad de todas las provincias con nación, porque quedó más que nunca al descubierto que los gobiernos nacionales son muy importantes para todos nosotros, para las provincias. Porque no es lo mismo que gobierne, fíjate, Alberto Fernández, que pudo haber tenido millones de defectos y desastre que hizo, jamás dejó de mandar plata a las provincias, obra pública, salud pública, con pandemia incluida, con todo, y que nosotros ahora... creo que todo el mundo se dio cuenta qué importante que es un gobierno nacional, porque nos tiene que mandar la plata para que podamos reactivar todas las políticas de obra pública, de vivienda, para más salud. Ni una sola ambulancia entregó Nación este año. Lo hizo la Nada. provincia sola. La provincia hizo todo. Y la provincia, porque si no seríamos Disney más o menos, la provincia está llevando adelante presupuesto, inversión, con lo que tiene y con lo que puede, pero no puede hacer frente al desastre económico que genera la política nacional. Por lo tanto, es muy importante este volumen político que va a llegar a tener el Congreso de la Nación, como por ejemplo Virginia Gallardo, que es la candidata a la Libertad Avanza acá en Corrientes, pero no... Herrera nombraba ayer. Él está de candidato, nombró a Urtubey, el ex gobernador, que también dice que le va a ir muy bien en Salta, Sí. como senador, parece, o como Senador. diputado. ¿Senador? Él va como senador. También, bueno... Capitanís también como senador. Capitán. Bueno, el Senado va a ser muy importante. Las dos cámaras, ¿no? Sobre todo también en diputados. Y por eso, el principal opositor al gobierno nacional es Axel Kicillof, con lo que pueda llegar a salir en las elecciones del 26 de octubre, como vos bien dijiste varias veces, la cantidad de legisladores que se renueva. 35 de la renueva provincia. La provincia de Buenos Aires. Solo la provincia de Buenos Aires, que es la que mayor renueva. Y después 18 Córdoba, 13 creo que Santa Fe, o al revés. Nosotros Pero después el tenemos resto 4. 3, no, el resto 3. 3 tenemos nosotros. El sí. resto es 3. O Sí. sea, esas 3 provincias son las que van a marcar la diferencia. Sí, van a... Sobre todo provincia de Buenos Aires. Sobre todo Porque provincia de Córdoba ya Buenos sabemos Aires. que ellos tiran para cualquier lado. Bueno, pero muy bueno estuvo lo de Herrera anoche en Blender, en estos canales, porque también es una voz de una provincia como gobernador. Él contaba, porque le preguntaron desde Buenos Aires esto, ¿no? Que Misiones hizo un acompañamiento en la primera etapa del gobierno de Milei. Y como bien lo dijo, había un pueblo que había Claro. arrasado con los votos, Claro, y es cierto. es esa gobernabilidad que te dan al principio, pero tiene que haber Un una año. que tiene que haber una No más. reciprocidad. Pero cuando ves que no la hay, bueno, papá, se te cumplió el 8 de julio lo que te dimos, listo, a partir de ahí nosotros hacemos nuestro camino.